Los icebergs en internet se han vuelto bastante populares. Con esto se trata de representar algunos temas, y entre más profundos estén del mismo, serán menos conocidos, siniestros e impactantes. Tal vez la primera vez que se relacionó al iceberg con algo de esta índole fue con la errónea creencia de que hay niveles en internet, o que la Deep Web es el 96% del internet. Todo esto generó una especie de reacción en la gente, la cual ahora en forma tal vez de sátira ha ocupado este mismo para diversas series. Y como ahora hay iceberg de todo, Max Steel no puede ser la excepción. Pero para el día de hoy trajo un invitado muy especial, con el que analizaremos el iceberg que hemos creado juntos. De antemano agradezco su participación. Saludos Max Steel fanáticos. Hola a todos y bienvenidos. Gracias por venir a este canal de Max Steel, tomen asiento. Quiero agradecer a Richie por permitirme estar aquí. Siempre es disfrutable discutir temas sobre Max. Con todo esto dicho, sean bienvenidos al iceberg de Max Steel. Mattel no se ha olvidado de Max Steel. La línea sigue activa con retransmisión de películas en TV, su página oficial, figuras que no han dejado de producirse y la serie con juguetes que Mattel hace en colaboración con Cartoon Network. Algunas promociones con chocolates en Brasil también han estado presentes. Para 2021 se han revelado nuevos diseños en un memorama que podrían ser figuras como el primer Destroyer Oso, y además Mattel ha asegurado que la distribución de la línea continuará este año. 31 Minutos es un programa infantil chileno, el cual es bastante popular, en el cual se ocupan marionetas, peluches o incluso juguetes para representar algunas bromas parodias en el programa. Y en algunas de estas ha llegado a salir Max Steel. Oye, ¿estás más gordo? ¿Yo? ¿Más gordo? El cierre de las fábricas en México. En 2018 Mattel cerró algunas fábricas en México, disminuyó puntos de distribución y menos cadenas minoristas distribuyeron sus productos. Esto formó parte de una estrategia global para detener pérdidas que se venían presentando año con año desde principios de la década. Para inicios del 2020, la estrategia parece haber funcionado ya que reportaron números verdes. Sin embargo, la llegada de la pandemia deja de nuevo el futuro incierto. Hay que notar que las fábricas en México estaban enfocadas en el sector preescolar y que Max Steel siempre se ha producido en China. Tampoco hay que confundirlo con la salida de Mattel, ya que Mattel México sigue activo e incluso en 2020 se recuperaron varios distribuidores. Recientemente, incluso ha anunciado planes de regresar plantas a México, lo que sería el inicio de una recuperación. Bien, por allá del 2009 había un fuerte rumor el cual apuntaba a que el actor Taylor Lautner interpretaría a Max Steel en una película live action, que estaría a fines del 2011 o 2012, y en serio hay varios foros que confirmaban esto. La verdad se desconoce mucho de todo esto, y hasta donde investigué, el actor no dio respuesta alguna de dicha cuestión. ¿A ustedes les hubiera gustado una película live action del clásico y les hubiese gustado este actor? It's being rumored that Lautner earned the lead role in the upcoming action movie Max Steel. Max Steel Reboot Season 3. Después de la segunda temporada de Max Steel Reboot, llegaron las películas. El detalle aquí es que en realidad la producción del show continuó oficialmente como capítulos, por lo que la trilogía 2015 en realidad se trataría de la tercera temporada de la serie, con un total de 6 capítulos. De la misma forma, las películas de 2016 y 2017 se produjeron como la cuarta y quinta temporada de la serie, respectivamente. Como algo curioso, después de la trilogía 2015 hubo algunos capítulos no canónicos cuyo estatus oficial de producción no está claro, pero a veces se llega a confundir con la tercera temporada de la serie. Bien, hace algunos años, Max Steel tuvo una fuerte campaña publicitaria, en el cual se ocupó diversos conocidos para difundirla, y en algunos de estos se ocupó a Virat Kohli, un jugador de cricket de allá de la India, el cual hizo una canción para la franquicia, la cual es bastante pegadiza si me lo llegasen a preguntar. Toxic Legion. Con Max Steel saliendo del mercado estadounidense alrededor del 2005, todas las películas fueron lanzadas en DVD solo en Latinoamérica. Esto provocó que se perdiera el audio original de las películas, ya que a excepción de Peligro de Extinción, los DVD solo se produjeron en idioma español o portugués,
Con el tiempo algunas copias en inglés serían reveladas vía internet, pero desafortunadamente esto no pasó con Matt Steel vs. la Legión Tóxica, convirtiéndose en la única película cuyo audio en inglés jamás ha sido visto por el público. ¿Algún día se revelará la copia original? Solo el tiempo lo dirá. Bien, tal vez hasta cierto punto este ya sea el rumor más difundido en todo lo que es Max Steel. Que si su figura causó que se retirara Max Steel de Estados Unidos, que si es una de las figuras más difíciles de conseguir, o que causó pérdidas a Mattel. Mucho y más se ha dicho del pobre Vitriol, y en realidad no es tan grave como muchos lo pintan. Hasta este punto sería totalmente raro que no sepas lo que pasó, pero bien. Entrando en contexto, en el año 2001 se suscitó uno de los atentados terroristas más impactantes de la historia, donde un avión se impactó con las Torres Gemelas, dejando una gran marca en la gente de los Estados Unidos. ¿Y esto por qué tiene relación con Vitriol? Más que nada fue la tarjeta de la misión secreta, que incluía la figura, que dice así: el diabólico Vitriol está en lo alto del World Trade Center, dispuesto a destruir la ciudad mediante la emisión de ondas de energía malignas, lanzadas por sus brazos. Tu misión: desbaratar el plan del terrorista malvado, antes de que devaste ciudades enteras. La cuestión aquí es que el personaje, al incluir este lugar, hacía referencia indirectamente al atentado apenas ocurrido, con lo cual la figura se retiró y luego volvió a venderse, nada más que con censura. Cabe mencionar que no es el único afectado por esto, ya que diversos medios tuvieron que cambiar o censurar referencias hacia las Torres Gemelas. Matt Steel plagio de Action Man. Action Man existe desde finales de los 60s como la adaptación británica de las clásicas figuras G.I. Joe de 12 pulgadas. Desde entonces, ha tenido 3 adaptaciones importantes. Quizás la más importante para nosotros es la de los 90s, que cambió el concepto de un grupo de héroes por uno solo, extremo y aventurero, que enfrentaría al malvado Dr. X. Este concepto es similar a como empezó la línea Matt Steel. Sin embargo, Mattel pudo encubrirlo en un principio como un relanzamiento de Big Jim, su propio héroe setentero. Con esto ganó tiempo, y Matt Steel fue lanzado antes que Action Man 2000, la serie hecha para competir con Matt Steel, por lo que muchos se quedaron con la idea de que Action Man fue la copia, especialmente en Latinoamérica, donde Matt Steel tuvo más aceptación en el mercado. Raps dedicados a la serie, o las épicas batallas de rap, sin duda es algo que toda serie por lo menos tiene, y Max Steel no es la excepción. Hay para escoger, desde Goku contra Max, hasta Max Steel clásico contra el reboot, o incluso el Capitán América contra Max. Sí que hay para todos los gustos, recomiendo que les des una oportunidad. Matt Steel, la resurrección modificada de Big Jim. Big Jim es el héroe que Mattel lanzó en la década de los 70 en respuesta a las figuras G.I. Joe. En México se renombró la línea como Kid Acero. La historia de este último, así como el original Big Jim y otras adaptaciones en Europa, influyeron en el concepto de Matt Steel. En lo que concierne a los juguetes, aunque las figuras de Matt Steel son unos centímetros más altas, se trata del descendiente directo de Big Jim, ya que el patrón de juego era el mismo, con varias figuras de lore en distintas misiones, vehículos y accesorios que se vendían por separado. Como curiosidad, el formato de Big Jim fue considerado en los 80s para los juguetes de He-Man, pero al final fue una historia totalmente distinta. Los ITPH, o mejor conocido como YouTube Pop Hispano, es un tipo de video mashup creado mediante la edición de fuentes de medios preexistentes con fines humorísticos, profanos o molestos, confusos, impactantes, de detornet o dramáticos. En general son ediciones raras y graciosas, y este tipo de videos ha llegado a Max Steel, que en algunos de estos podría distraerte un rato, si te gusta este tipo de humor. Siempre seré tuyo, Steel. Las turbomisiones son canon. Cuando llegaron las turbomissions a televisión en 2008, poco se sabía de qué representaban o cuál era su objetivo, ya que hasta el momento la franquicia solo se había continuado con una película cada año. Con el tiempo, fue claro que era una miniserie para mantener viva la presencia de Matt Steel mientras se lanzaba una nueva película. Sin embargo, aunque algunos capítulos contribuyen a la historia, otros encajan y otros son improbables, como las apariciones de Destroyer, nunca se dejó claro cuáles tomar como canon y cuáles no. La respuesta parece ser la más conveniente. Son canon las que el fan elija.
aunque tomar todas como canon requeriría de mucha explicación adicional. Estos son la serie de videos que subió un usuario, el cual quería comer unos tacos de mole. Para ello ocupaba los personajes de Max Steel. Suena raro, lo sé, pero tal vez así nos oíamos nosotros jugando de chicos, con nuestros juguetes. También cabe mencionar que el usuario nunca terminó la serie, dejó de subir este tipo de videos. Aunque tal vez si me lo preguntan es un placer culposo. ¿Por dónde venden tacos? Max Steel Customs. Como en toda comunidad, varios fans han hecho customs de Max Steel. Muchos van desde la modificación de ciertas piezas o pintura, pero se ha llegado a la creación de personajes nuevos y algunos que nunca tuvieron su figura. La calidad llega a ser tan buena que algunos lo confunden con una figura oficial. También se ha visto la impresión 3D para crear moldes. Sin duda, una forma artística de reflejar el fanatismo por Max Steel. Adobe Flash fue un programa de reproducción multimedia, y en general fue vital para desarrolladores indie en internet. Este programa es más conocido por los juegos gratis en línea. Desgraciadamente, la página oficial de Mattel ha quitado muchos juegos de Max Steel, y en estos lugares de juegos gratis se almacenaban algunos de estos juegos, y con el fin de Flash, muchos de estos juegos se perderán. Max Steel pelón. Los errores son más comunes de lo que uno esperaría en la industria del juguete. A veces se trata de detalles que se pasaron por alto en control de calidad. Otras veces el daño ocurre en el transporte. Como un ejemplo curioso está el Max Steel pelón, originado por el desprendimiento de la pieza del cabello, dejando al descubierto su cuero cabelludo. Afortunadamente para este Max, su cabeza es una pieza completa debajo de su peluquín. ¿Acaso sabrá la definición de reboot? Mr. Guantecillo es una canción del programa 31 Minutos, el cual hacía canciones bastante buenas en realidad. Y esta es una de ellas. La cosa con la misma es que en un video ya bastante viejo se une a nuestro héroe con la canción, siendo una combinación muy rara pero divertida a la vez. La historia detrás del origen de Máquino. Se rumoreó en internet que el cambio de diseño de Máquino de la sombra y el brazo mostrados en Legión Tóxica a la versión final que vimos en La Venganza de Máquino se debió a una demanda presentada por Hasbro por un supuesto parecido con Megatron. El problema con esta información es que no hay ninguna demanda presentada al respecto. Incluso son extraños ya que Máquino Reboot y Galvatron de las películas para cine eran más similares y tampoco hubo demanda. Por último, se puede mencionar que actualmente se conocen diseños alternativos para Máquino y ninguno recuerda a Megatron. Spider-Man Far From Home es una película del universo cinematográfico de Marvel, en el cual el villano de la misma es Misterio, el cual ocupa alucinaciones para engañar a nuestro héroe. En las mismas alucinaciones hay 4 seres que crea, llamados los Elementales, y los fans de la misma no tardaron en relacionar a estos con nuestro querido y icónico Elementor. Max Steel clásico es el padre del Max Steel Reboot. En internet ronda el mito de que el reboot es continuación directa de la serie original, lo que estaría confirmado porque el padre de Maxwell es el Max original, lo cual es incorrecto. En realidad, en ambas series el padre del protagonista es Jim McGraw, y hace referencia a Big Jim. La confusión pudo venir porque en el reboot Jim es muy parecido físicamente a su hijo, y este a su vez es un rediseño del Max original, y por simplemente no prestar atención a la trama. En Max Steel el dominio de los elementos se deja claro que Biocon se clonó a sí mismo y creó 7 clones, incluyendo Elementor. 6 fracasaron y solo uno fue un éxito, Elementor. La cuestión con el mismo es que podemos apreciar claramente en la película que son 5 clones, y no 6. Esto hace pensar que hay un clon por ahí que no hemos visto. Max Steel Bring Me to Life. Los MV son una de las formas más antiguas en la red de mostrar tributo a una serie, película o videojuego. Algunos han sido más virales que otros. Unos más han sido eliminados por cuestiones de derechos de autor con la música. Hoy en día, uno de los que más recomienda YouTube es el creado por el usuario Martin Steele, que si bien no usó canciones de Linkin Park, tiene la canción igualmente conocida en AMVs Bring Me to Life. Échale un vistazo. Sé que te va a gustar. Iman Bostock es un personaje de la serie de Max Steel clásico, el cual tiene primera, y creo que hasta cierto punto,
única aparición en el capítulo 12 de la temporada 1, Descendiente, el cual se logra ver en un flashback del padre de Josh. Muchos creímos que esta era su única aparición, pero sin embargo, en el capítulo 5, Serafín, de esta temporada, cuando Chang hace una subasta por un disquete, Berto y Vostok se quedan en la subasta. ¡Esa oferta es ridícula! ¿Qué sucede, Iván? ¿Tienes miedo de competir? Matt Steel y Barbie son del mismo universo, una teoría que está presente en el fandom de ambas franquicias. Incluso se han hecho algunos videos que intentan explicar la relación con Matt y las películas de Barbie. Pero esto no pasa a la creatividad de los fans. En comparación con otras empresas, Mattel no se ha caracterizado por hacer crossovers de sus marcas, quizás porque cree que es algo que podría confundir al consumidor. Mientras tanto seguiremos con ilustraciones, fotografías, fanfics e incluso tendencias en Twitter de Matt Steel y Barbie. Esta es una teoría creada por el usuario de Snake the Hedgehog, el cual cuenta la historia sobre un nuevo personaje llamado Radio Venom, el cual es un clon de Biocon y hermano de Elementor. Las teorías son muy buenas y en general son bastante entretenidas. Si estás interesado en conocerlas más a profundidad, aquí te dejo un video donde te las cuento a detalle. L'Étranger murió ahogado. Dentro de la serie de Matt Steel no se pudo apreciar claramente el destino de muchos personajes, por lo que solo se pueden tener pistas de acuerdo a su última aparición. Curiosamente, la última vez que vimos a L'Étranger fue en el episodio de la segunda temporada Diversión bajo el sol, donde queda atrapado en un submarino. Si bien en la serie vimos a Psycho regresar después de ser lanzado al espacio sin rumbo, este pequeño detalle nos hace pensar en un destino poco glorioso para el primer jefe que Matt se enfrentó en la serie. Esta es una de las figuras de Max Steel que jamás salió, ya que lo único disponible de la misma es esta única imagen. Se desconoce el hecho de por qué esta no salió. Se supone que esta saldría en el año 2015, junto con la de más línea, pero esto jamás pasó. Elementor Incendio Acuático. Esta figura del 2015 reapareció anunciada en el empaque del Maxi Pantera Biónica en 2018 sin ningún motivo aparente. Al incluir un código de referencia similar a figuras de ese año, se hacía probable un relanzamiento de ese Elementor. No obstante, hasta la fecha esto no ha ocurrido. En cambio, otras figuras sí han sido relanzadas. Por ejemplo, el mismo Maxi Pantera Biónica lleva 4 años en el mercado. Bien, de lo que entendí de este puesto, es que hace tiempo hubo una imagen con los personajes de Abominación, un villano de Hulk. Decía que este mismo se basaba en Elementor, lo cual es erróneo, ya que el personaje de Abominación existe desde 1967. Bueno, eso según internet. Y Elementor existe desde el 2004, o bueno, esa es su primera aparición oficial. De igual forma hay muchas imágenes que en general relacionan Elementor con personajes algo grotescos con dientes y joroba. Es un detalle curioso hasta cierta forma. Matt Steel es solo una sublínea de Barbie. Es un poco improbable que el público en general deje de pensar en Barbie cuando se menciona a Matt Steel. Después de todo comparten el mismo fabricante y al menos al inicio, Matt Steel era una forma de introducir una figura de 12 pulgadas con ropa y accesorios a los niños. Aunque el patrón de juego es distinto, y Mattel hizo todo lo posible por diferenciar sus franquicias, Barbie ha sido una marca mucho más longeva y popular, por lo que muchos verán a Matt Steel como una línea totalmente compatible con Barbie, y quizás como una extensión de la misma. Jedmai Ross Smith fue el jefe de operaciones Entech, el cual fue un personaje vital durante toda la primera temporada. Y al final de la misma es un traidor, y entregando a Max con Espanto. Cuando la base explotó se ve claramente que salió ileso de la misma, y Espanto lo ayuda a levantarse y los dos juntos se van. Lo que sucede es que después de subir en su nave, la misma es infectada por el hongo, y termina desplomándose y cae, y explota. Con esto sería justo pensar que sí murió, pero ¿cómo es posible que Espanto sobreviva? Jeremy McCroft es hermano de Josh. Ya se dijo incluso en la serie de TV. Jeremy McCroft, el rey del Supercross, comparte el mismo apellido con Josh McCroft, la verdadera identidad de Matt Steel. Sin embargo, se deja claro que solo es una coincidencia y no son familia. No obstante, por el apellido muchos llegan a confundir a Jeremy como el hermano de Josh, su padre, o incluso como él mismo.
Por otro lado, existe la sospecha de que el mayor campeón de motocross en los 90s haya sido la inspiración de Mattel para crear a Josh McCroft. Comparten el mismo apellido, pero el campeón actual Jeremy McGrath no desea compartir la fama con su viejo amigo Josh McGrath. Ok, esto es más una especie de suposición, alias broma, ya que en realidad muchos reviews mencionan que cuando hay un reboot es mejor, o algo así, ya que dicho en otras palabras, la versión original tiene las ideas, pero por el tiempo, irregularidades o cosas que pasaron en el guión, así que el reboot sería la versión con mejor historia ordenada y mejor planteada. Claro, esto es muy obvio, como cierto. Si esto fuera mentira, está claro por qué el clásico duró 13 años y el reboot solo del 2013 al 2017, o bueno, con una dudosa producción hasta la fecha. Es obvio que esto es una mentira. Elementor desarrolló trastornos mentales por maltrato en las batallas. Con el paso de las películas, Elementor vio reducido su vocabulario y participación en la trama. Tras bambalinas, esto se explica por el interés de Mattel por dar prioridad a los nuevos villanos y a la necesidad de los guionistas de tener algunos villanos más listos que otros para que fluya la trama. Pero hay una teoría entre los fans que explicaría esto desde lo visto en la saga, la cual establece que Elementor desarrolló trastornos mentales debido a las veces que fue derrotado y maltratado, incluyendo momentos como la destrucción de su cuerpo en las primeras películas, la pelea contra Destroyer, la colocación en su cabeza de un inhibidor de sus poderes y ser usado para crear una tormenta tóxica. Esto no pasa de una idea fan, pero tiene algo de sentido, y si hubiera otras pistas, sería una buena explicación para los cambios que tuvo Elementor en las películas. Este es un apodo que fue dado a nuestro querido Elementor, ya que hace tiempo en internet hubo un meme, el cual consistía en usar personajes grotescos y representar las parafilias, fetiches sexuales, y le tocó Elementor. Si quieres saber más de esto, aquí te dejo un video donde, por si te interesa. Esto es algo que trata de explicar el apego de Toxon hacia su pez de plástico, pero antes de profundizar en la misma, necesito decirte qué es la esquizofrenia. La esquizofrenia es un trastorno mental grave, por el cual las personas interpretan la realidad de manera normal. La esquizofrenia puede provocar una combinación de alucinaciones, delirios y trastornos graves en el pensamiento y en el comportamiento, que afecta el funcionamiento diario y puede ser incapacitante. Te leí esa breve descripción para aquellos que no sepan qué es. Bien, con esto dicho, esto justificaría ese raro apego del personaje a este inanimado ser, y por qué parece ser el único que ve que este tiene vida, y todo esto es provocado por dichas alucinaciones. Psycho es el padre biológico de Josh. Dentro de los varios rumores que se han dicho en la comunidad, de acuerdo a inventos o una mala interpretación de la serie, podemos encontrar el de que Psycho sería el padre biológico de Max. Un concepto clásico que en la ficción fue popularizado en el episodio 5 de Star Wars. En la serie de TV, queda claro que el padre biológico de Josh fue Jean McGrath, desmintiendo la teoría y dejando a Psycho como un villano sin origen claro, un poco similar a lo que sucede con el Guasón en varias historias. Como supuestos soportes a la teoría, se alude al momento tipo Vader Luke que se vive en peligro de extinción cuando Psycho le pide a Max unírsele, y que en el cómic del 99 se hace más evidente que el padre de Max podría ser Psycho, cosa que realmente no pasó en dicho cómic. Bien, con este lugar no hay mucho que comentar, ya que es una historia bastante conocida. En general, fue una historia que en su tiempo se tomó como verídica, aunque ya se ha demostrado varias veces que no es así. Bien, dicha historia nos contaría el final definitivo de la saga de Max Steel, concluyendo con la supuesta película. La trama de la misma sería la supuesta venganza de Elementor contra todo el bullying que le hicieron. En la misma historia destruiría a los androides Psycho, mataría a Destroyer por el Morphosos, a Máquina por la energía y ya superpoderoso cobraría venganza de Max Steel. Una historia que a mi punto de vista es la misma que la del dominio de los elementos, solo que ligeramente modificada. En general hay bastantes videos en YouTube donde se confirma y otros donde se desmiente, así que hay bastantes que ver. Ferrus es Psycho. Una teoría que se basa simplemente en el hecho de que ambos personajes perdieron el mismo brazo y fue reemplazado por uno biónico. Nada que tenga mucho sentido, aunque curiosamente el respectivo accidente de ambos nunca fue referido en pantalla, por lo que la verdadera causa queda a la imaginación. O quizás, al menos en el caso de Ferrus,
se resuma a que tuvo un accidente con un montacargas. Shiro Shirkor es un youtuber, el cual en algún tiempo llegó a hablar sobre Max Steel, en los cuales sus videos fueron bastante criticados, ya que en una de sus series, llamada Top 15 mejores figuras de Max Steel, él mencionaba las figuras y daba un precio. Lo malo con esto es que el rango de precios era exagerado, ya que se le subía el precio casi el doble o el triple de su lanzamiento, dejándose guiar fácilmente por los precios en internet, que son exagerados en su mayoría. El usuario se disculpó y dejó la serie. Los bootleg de Matt Steel. ¿Qué sería el coleccionismo sin los productos no oficiales? Matt Steel no se libró del bootleg, al contrario, por un tiempo funcionó como una especie de estándar a la hora de crear figuras de acción sin licencia. Los que más se empeñaron por ser la copia de Matt Steel fueron los infames Power Steel, que copiaron muchos modelos incluso en los años del reboot. Existe una gran variedad de figuras que combinaban accesorios o partes, cambiaban el tamaño, o incluso eran presuntamente un concepto diferente. Como ocurre en muchas líneas, los modelos más copiados fueron los de la primera oleada. Dado que pasan por un proceso de producción en serie, la mayoría de modelos y líneas suelen estar identificadas o al menos clasificadas. Al ser considerados como una curiosidad, son buscados para coleccionar. Los calderos de Elementor, un accesorio para el Día de Muertos, el cual es considerado maldito y perteneciendo a la lista de Elementors embrujados. Hablando del mismo, es considerado el producto más difícil de conseguir de Max Steel. La mismísima caja de Pandora y cosas siniestras se envuelven en ella en general. Si estás interesado en saber de este producto no oficial, te recomiendo que veas el video de mi amigo Fanáticos, en donde explica mejor el tema. Matt Steel Entech Adventures nunca ocurrió. Como ya se mencionó, los cortos de Matt Steel llegaron para mantener la presencia viva de la marca entre el lanzamiento de cada película, y aunque algunos conectaban directamente con lo que ocurría en la saga, nunca se dijo explícitamente cuáles eran canon y cuáles no. El caso de Entech Adventures 2011, en particular, tiene dos principales dificultades para entender su canonicidad. Una es que se establece que entre Legión Tóxica y la venganza de Makino transcurre una semana, por lo que sería una semana muy ocupada. Quizás no tan raro para Mats, o tal vez algunos capítulos transcurrieron después de la venganza de Makino. Después de todo, tampoco están forzados a mostrar historias que ocurran entre las películas que fueron estrenadas. La otra dificultad, o quizás curiosidad, es que se presentan las únicas misiones de toda la saga en las que Todson tiene trajes distintos, por lo que debe encontrar una forma de mejorar o actualizar su traje. O nada de esto ocurrió realmente. Él tenía un laboratorio, pero regresaría a ese lugar hasta Alianza Monstruosa. Sería menos complicado descartar los capítulos donde aparece Destroyer, ya que es un villano que tuvo muchas apariciones no canónicas, pero descartar los capítulos donde aparece Todson disminuiría de forma importante las aventuras ocurridas en esa temporada. Bien, entrando nuevamente a las teorías bastante raras, esta nos plantea que el Dr. David Klimon, el cual es mejor conocido por ser Biocon, en realidad era pedófilo. La pedofilia es un trastorno mental, el cual en su mayoría se refiere a la atracción de hombres adultos hacia niños, y muchos se preguntarán, ¿en qué se sustenta esto? Y es que en el capítulo 9 de la temporada 2, Viejo Amigo Nuevo Enemigo, cuando Max se refiere a él menciona que a él le gustaba jugar a la pelota con los hijos de los agentes, y Berto le pregunta si con los de algún agente en particular. Antes era un buen hombre, le gustaba jugar a la pelota con los hijos de los agentes. ¿Los de algún agente en particular, hermano? Lo cual se presta a malinterpretación, y esto diría que en realidad no fue despedido simplemente por sus investigaciones, sino por sus conductas raras. No está confirmado ni nada, pero es curioso que pueda llegar a tener sentido. Dark Titan, segunda temporada cancelada y vuelta a hacer. Esto podría ser el Dawn of the End del reboot, ya que fue una historia bastante elaborada de un fan, solo que perdió popularidad muy rápido. Todo aquel que haya visto el reboot después del Max original, notará que hubo algunos patrones en la adaptación de personajes, como adaptar su introducción a la trama Ultralink, la vida escolar de Max o el pasado de su padre, hacer anagramas para explicar nombres o retomar personajes desaparecidos con un nuevo origen y apariencia. Con esto en mente,
alguien hizo una historia de lo que sería la segunda temporada de Mad Steel Reboot, donde se agregaría la trama Dark Titan, un Ultralin enlazado a un nuevo compañero de escuela de Mads llamado Taren. Dark puede generar antiturboenergía, y al unirse con Darren formarían una especie de anti-Mad Steel, que estaría basado en el original Mads e incluso tendría el mismo actor de voz. Además, así como se adaptaron villanos clásicos en la primera temporada, esta vez vendrían las adaptaciones de Biocon, Electrix y otros villanos. Cuando se iba a estrenar la segunda temporada, dicha historia fue muy popular, al grado de que cuando llegaron los trailers y la segunda temporada se estrenó un mes después de su anuncio original, se dijo que la trama de Dark Titan había sido descartada por ser muy oscura, y el retraso del estreno se debió a que se tuvo que volver a animar. Al final, la segunda temporada terminó presentando nuevos personajes en lugar de seguir adaptando villanos clásicos, y la historia de Dark Titan ha sido olvidada, aunque hoy en día quedan artículos en la wiki de Mad Steel relacionados a este fanfic. Luz Carreño es el segundo actor de doblaje de Max Steel, y él, en su canal de YouTube, en un video donde contestó algunas preguntas, mencionaba que le dio voz a alguna figura, aunque se supone que esto no pasó en realidad, aunque él lo dijo. Los fans la buscan. Spot de Elementor Fast Flying doblado. Quizás ya sea un caso conocido el mito de que Elementor volador no se vendió en México, pero supuestamente en Estados Unidos sí. Aunque dicho mito ya sea probado falso, la existencia del spot solo en inglés sigue causando confusión. Dicho spot fue producido originalmente en inglés, como muchos otros, pero jamás fue transmitido así. El otro detalle es que no se ha recuperado el spot en español, solo quedan anécdotas de que sí fue transmitido en su versión corta, creando un ambiente de efecto Mandela. Un spot tal vez que algunos no conozcan, pero es uno el cual es bastante extraño, donde se anunciaba la nueva película de Max Steel para el 2008, el cual presentaba una estética algo tétrica y misteriosa, y donde se apreciaba esto. Del mismo no hay muchos detalles, aunque tal vez este provenga de Sudamérica, y fue hecho antes de que tuvieran los detalles del villano, Destroyer. Un spot bastante interesante, a mi parecer. Gran purga de YouTube iniciada por el FBI. Uno de los momentos más grises para la comunidad. Si bien Mattel había dejado mucha libertad con el uso de su material, ya que quizás le convenía o solo ignoraba a la comunidad, con la llegada del reboot se eliminaron muchos videos de YouTube, causando la pérdida de mucho material. Tampoco se permitió resubir el material por algunos años, como si estuviese prohibido por el mismísimo FBI. Esto quizás para no causar confusión con la existencia de dos Mad Steel. Se podría decir que fue una pena, ya que después de permanecer relativamente ajenos a la comunidad, se acercaron solo en la cancelación del Mad Steel original. Max Steel en algún tiempo llegó a producir cómics bastante raros e interesantes, y en algunos de estos cómics se logra apreciar la energía transfásica, la cual es coloreada de una forma bastante peculiar, ya que si recordamos, Max solo ocupa energía verde, jamás azul, y esto supuestamente con esta portada se confirmaría que en realidad desde un principio era azul, un detalle que no pasa a ser una simple curiosidad. El juguetero vendió su alma por juguetes. Esta es la historia oculta de un miembro importante de la comunidad. El juguetero cuenta con una gran variedad de juguetes que disfruta en su cuartel. Sin duda, el sueño del coleccionista. No obstante, se dice que hay una historia detrás, que trata de cómo el juguetero ya no es más un humano como tal, ya que vendió su alma para conseguir una cantidad impresionante de variantes y santos griales. No deja de ser un rumor que se cuenta por ahí, pero sin duda es algo para pensar a la hora de la ducha. Una creepypasta contada por el usuario Carlos X Steel G, el cual a mi gusto hizo una muy buena historia. En general nos cuenta el supuesto origen de Psycho, un origen siniestro y algo oscuro a mi parecer. No te arrepentirás de darle una oportunidad. Elementor era el bueno. Cuando Elementor explica su propósito en la primera película, habla sobre purificar la tierra a través de un renacimiento de los elementos, lo cual
sin contar que implicaría la destrucción de la vida sobre la Tierra, parece un fin benigno para las acciones de Elementor, y esta parte positiva es la que se ha resaltado en memes, dejando a los fans de Matt Steel como los malos. Definitivamente, un debate digno para los grandes pensadores de este milenio. Y bien, después de pasar de una buena creepypasta viene esto. No es mala ni terrible, solo diré que no dura nada, ni da el tiempo de ver qué potencial tenía. Pero pues solo diré que es breve y comete los clichés de siempre. Matt Steel bajo asedio. Terminaba el 2012, y aunque ya estaban anunciados los nuevos planes para la marca, un spot salvaje se filtró en la red, mostrando un especial llamado N-Tech bajo asedio, que consistiría en un maratón de todas las películas de Matt Steel en Cartoon Network, supuestamente programado para abril del 2013. Algunos creen haber visto el maratón, pero lo confunden con otros que hubo. Poco se sabe del spot y hay varias preguntas. ¿Se habrá hecho a conciencia de que Mattel reiniciaría la franquicia? ¿Realmente se llegó a transmitir este spot en televisión? ¿Por qué había escenas de todas las películas excepto cuenta regresiva? Un misterio que quedará para la posteridad. Es N-Tech bajo asedio. No te pierdas cuando Max Steel batalla a los peores villanos del mundo. Mientras invaden el centro de operaciones N-Tech, el 7 de abril en Cartoon Network. Este puesto es una revelación exacta que fanático se niega a aceptar. El hecho que todos saben, pero él insiste en ocultarlo. Así que tú también empezarás con eso. Bien, bro, entonces explícame de dónde sacas tanta información. Solo hago bien mis investigaciones, y estoy atento a cualquier duda. ¿Seguro? Sí. Bien, amigos, tal parece que solo es un rumor o mito urbano. Esta es una historia de mi amigo Superior, la cual quiere que cuente, y estoy en proceso de adaptar a un cómic. Es una historia muy buena, la cual plantea la creación de Psycho por parte de Dredd y cómo Psycho se convierte en el gobernante supremo. Una historia muy buena y que te recomiendo que leas, aunque tal vez pueda ser un poco fuerte para ciertas audiencias. Bien, de igual forma me gustaría aprovechar y mencionar lo siguiente. Muchos creyeron que el personaje Terrorax era la adaptación de un reboot de Psycho, debido a su máscara. Se creyó por bastante, y en serio hay bastantes comparaciones con el mismo. Creo que tal vez podría mencionar que sí se parecen bastante, simplemente por el hecho de la máscara, pero en general se diferencian bastante, son completamente diferentes, a diferencia que las demás versiones mantenían cierta sustancia los villanos clásicos, pero esto sí es bastante diferente. ¿Tú crees que en realidad Terrorax esté basado en Psycho? El oscuro final de los villanos de Max Steel Reboot. Los villanos de Max Steel Reboot tal vez no sean los mejores villanos que la franquicia ha tenido, pero sin embargo se llegaron a ganar cierto aprecio por parte de los fans. Obviamente estos son parte fundamental de la trama, y hasta cierto punto muchos dejaron de aparecer en cierto momento de la serie, y se dejó una cierta duda de qué rayos pasó con ellos. Y sin embargo, se nos daría una cierta pista tiempo después. Una escena en la película Guerreros Turbo nos confirmaría tal vez el oscuro final de los villanos del Max Steel Reboot. Es bastante extraño, ya que pues no tiene sentido que esa escena esté ahí. Se pudo haber rellenado la escena con diferentes objetos aleatorios, y no necesariamente partes fundamentales de los villanos. ¿Tú crees que los villanos del Max Steel Reboot estén muertos? Internet hace tiempo, como una especie de broma, creó reglas, las cuales supuestamente se deben de seguir al pie de la letra, y sin duda una regla, la cual es bastante conocida por la comunidad, la regla 34, la cual es: si existe algo, hay porno, o habrá de él, e inclusive le ha llegado a alcanzar a nuestro querido Max Steel. Sin duda es un aspecto bastante raro. Hay cosas, digámoslo entre comillas, normales, pero hay otras bastante extrañas. ¿Tú estás a favor o en contra de que se cree este tipo de material? Matt Steel cancelado. Mattel, en los últimos años, ha disminuido mucho la propaganda y actividad respecto a cómo solía manejarse la marca. Pese a que la marca no se encuentra cancelada, no es extraño ver en la comunidad que algunos ya dan por muerto a Matt Steel. Aunque para muchos Matt Steel dejó de ser lo que era en algún momento en el pasado, lo poco que se produce del reboot sigue teniendo un efecto en la comunidad,
y el fin definitivo de Matt Steel podría ser un punto de inflexión en el fandom. Por ahora, Mattel seguirá distribuyendo Matt Steel en 2021, y aún hay muchos misterios por resolver sobre todo lo que hemos visto de Matt Steel. Muchas gracias por haber visto el video, un tema el cual desde hace tiempo quise hacer, y agradezco a Max Steel fanáticos por aceptar esta colaboración. Te invito a que pases por su canal y te suscribas. Agradezco nuevamente a Richie McCraft por invitarme y a ustedes por venir a ver esta colaboración. Ya saben que aquí estamos para hablar sobre cualquier cosa relacionada a Matt Steel. Ojalá hayan aclarado algunas dudas e, inevitablemente, encontrado otras más. Hasta la próxima.